martes. uh, bueno, muy buen martes 13, que dice la sabiduría popular que no hay que casarse ni embarcarse, pero no habla nada de no hacer reuniones por Zoom. Así que bueno, aquí estamos. La verdad que es una alegría poder encontrarnos a la distancia, poder compartir estos resultados de lo que ha sido la primer convocatoria a apoyar algunos proyectos de investigación para jóvenes investigadores y bueno, ver qué avances han tenido y sobre todo, bueno, también escuchar si han tenido algunas dificultades que nos ayuden a mejorar esta línea de trabajo que estamos implementando desde la SAE y que, bueno, a nosotros nos parece bueno, pero nos interesa escuchar la opinión también de ustedes. Así que bueno, le voy a dejar la palabra a Santiago Sarandón, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Agroecología, para que, bueno, nos cuente un poco sus impresiones y nos cuente también esta idea de una nueva convocatoria que estamos lanzando. Muchas gracias, Gerardo. Buen día. Bueno, para la Sociedad Argentina de Agroecología es un placer tener esta continuidad en esta idea de entregar subsidios para facilitar la tarea de jóvenes investigadores y investigadoras, ¿no? Eso cuando decidimos eran 35 años y el año pasado hicimos la primera convocatoria. Y bueno, nos pareció muy buena la idea y gracias a los aportes de los socios y las socias, tenemos dinero como para lanzar una segunda convocatoria con un monto de 100.000 pesos por beca, que más la inscripción por un año a la Sociedad Argentina de Agroecología, lo que totalizaría al valor de hoy 120.000 pesos y realmente es una. Pensamos que no era mucho, pero la Universidad de La Plata acaba de lanzar convocatoria para becas de jóvenes investigadores, 104.000 pesos. Es decir, que estamos justo y mejor incluso que la Universidad de La Plata, así que para nosotros es, primero, muy importante esto, ¿no? O sea, la Sociedad Argentina de Agroecología, que es muy reciente, vamos a ir por el cuarto congreso, se ha ido afianzando, entendiendo cuál es su rol, y siempre estuvo presente esto, ¿no? Fomentar esta idea de que aunque quizás muchos estén solos o solas en su lugar, en realidad estamos acompañándolos, acompañándolas. Es decir, esa sensación de soy minoría, no me consideran, como me dedico a la agroecología, me menosprecian. Bueno, todo eso de alguna manera acá está la Sociedad Argentina de Agroecología, que a través de un reconocimiento por un jurado de personas notables, conocidas en la especialidad, y dinero, puede tratar de ayudar para que esa línea de la agroecología, ¿no?, se desarrolle. Así que para nosotros ha sido muy importante. Creemos que la experiencia de la última vez ha servido mucho. Hemos convocado al mismo grupo de evaluadores y evaluadoras, que creemos que lo hicieron muy bien y que además van adquiriendo experiencia. Un grupo multidisciplinario. Ustedes saben que la Sociedad Argentina de Agroecología está dividida en 5 regiones: NOA, NEA, Centro, Cuyo y Sur, o Patagonia, más 2 representantes de los movimientos. Esa es la misma composición de la comisión evaluadora: 5 personas por las vocales regionales y 2 por los movimientos, que creemos que tienen esas visiones regionales de diferencia, de estar desde otro lugar menos académico, como para poder evaluar con claridad las propuestas de becas. Y para nosotros es muy importante esta continuidad. O sea, la idea nuestra es poder brindar esto, que cada vez haya más gente, que cada vez la gente diga, uy, este año me voy a presentar, qué bueno, viene la convocatoria. Y esta parte también ahora, que Gerardo Martínez y Lucía del Barrio, que son quienes van a estar a cargo esta vez de llevar adelante esto, se les ocurrió este webinario donde por un lado vamos a escuchar a quienes fueron acreedoras de la beca de la vez anterior, que nos cuenten un poco cuál fue su tema y también una reflexión, bueno, qué significó haber obtenido eso, ese reconocimiento y dinero, ¿no? Pero bueno,
qué les produjo, qué sensación, o sea, un poquito eso. Y bueno, y lanzar la convocatoria. Así que bueno, simplemente era un saludo. Este, la idea de que esto va a ser en el futuro normal, anualmente, quizás estableciendo fechas ya para que la gente en el calendario lo tenga. Y siempre la idea es, bueno, al año siguiente escuchar a quienes tuvieron las becas o subsidios, que nos cuenten un poco, ir enterándonos, ¿no? En qué están investigando, también para eso está el Congreso. Y bueno, y por eso es para nosotros una gran alegría, una gran satisfacción poder ir consolidando estas cosas con esta Sociedad Argentina de Agroecología. Así que nada más, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Santiago. Gracias a todos por estar acá. Y ahora le vamos a dar la palabra a nuestras ganadoras del año pasado. Está Andrea Fruitos de Mendoza, Leila Heisle, Celeste Molpeceres, Noel Sudruc y Lucía Bertotti. Em, ¿Alguna se anima a empezar o vamos en este orden? La idea es que las chicas puedan contarnos brevemente los avances de su proyecto, el proyecto con el que presentaron el año pasado, con el que ganaron. Bueno, buen día. Bueno, mi nombre es Andrea Fruitos. Bueno, fui una de las 4 beneficiarias del subsidio. Eh, bueno, para empezar por lo que significó ese aporte, digamos, y esa, sí, la beca, digamos, en el transcurso del proyecto, una de las cosas más importantes fue el primer subsidio, financiamiento que recibí personalmente como apoyo de la Sociedad Argentina de Agroecología. Y eso fue, digamos, como el primer antecedente que posibilitó, digamos, que pudiera presentarme a nuevas convocatorias, a otras fuentes de financiamiento, eh, que evaluaban, digamos, este tipo de antecedentes o de aportes. Entonces, para mí fue muy importante porque como jóvenes investigadoras, muchas veces es difícil conseguir financiamiento, y esto fue como un puntapié importante, digamos, sentir el respaldo, la confianza y un antecedente inicial. eh, Fue fundamental, fundamental para poder seguir trabajando en estos temas y sobre todo en un contexto en el que como jóvenes investigadoras que estamos empezando, siempre es difícil el acceso a los recursos o a distintas eh, sí, fuentes de financiación, proyectos y demás. Así que fue muy importante en ese sentido. Muy agradecida. Bueno, yo también coincido con Andrea. Para mí fue una alegría enorme. Bueno, que la Sociedad Argentina de Agroecología también considere que la investigación y el proyecto propuesto era importante. Eh, y también, como comentaba Andrea, fue a nivel personal el primer subsidio que recibía, entonces contar con este apoyo y que después sirva para continuar en esto, en otras evaluaciones como un antecedente, porque muchas veces lo que nos pasa es eso, que eh, nos piden antecedentes en las investigaciones y cuando estamos arrancando no los tenemos, entonces me parece que fue un puntapié súper importante y yo estoy súper agradecida del apoyo. Buenas, no me acuerdo el orden, pero bueno, acá estoy. Yo soy Lucila Bertotti y estoy en Esquel y sí, para mí la experiencia de haber recibido este subsidio fue, por un lado estoy muy agradecida, me pareció muy importante que hagan este aporte y también me parece muy importante que se vuelva a hacer en este contexto sociopolítico tan delicado, donde estamos atravesando un proceso de financiamiento de ciencia y tecnología grave. A los que más nos golpea son a los que militamos y trabajamos en agroecología y en todo lo que es el manejo de la biodiversidad, así que me parece súper importante y súper valorable que desde la sociedad se esté realizando este esfuerzo para poder financiar estas investigaciones.
Hola, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Noel Fudruk. Eh, Coincido con mis compañeras como este subsidio nos benefició a todas en un momento en el que estamos arrancando nuestras carreras de investigación, nuestro camino por este sistema. Y bueno, en lo particular, me tocó justo terminando los muestreos y arrancando la etapa de análisis de laboratorio, de procesamiento de muestras, lo cual fue un gran empujón para poder terminar toda la etapa de muestreos de mi trabajo. Así que agradecida a la SAE y al jurado que nos permitió estos avances. Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Leila, estoy en Bolsón también, en la Agencia de Extensión Rural INTA Bolsón. Comparto con las compañeras lo que comentaban, la importancia de este subsidio como primer antecedente, en mi caso también uno de los primeros antecedentes como subsidio personal en la carrera de investigadora, también para poder acceder a otros. En mi caso particular, bueno, al contrario que le pasó a Noel, que estaba finalizando sus muestreos, yo los estaba comenzando, entonces la verdad que fue una ayuda importante porque, bueno, todos sabemos el trabajo de muestreo de campo en sistemas agrícolas, agroecológicos, es complejo, laborioso, arduo, lleva tiempo, entonces la verdad que en mi caso fue un gran apoyo en ese inicio de los monitoreos, mismo para probar un poco de material y también agregar algo más, esto de la experiencia de gestionar un subsidio fondos recibidos, gestionarlo y ver a dónde uno lo destina, priorizar ese ejercicio, por más chiquito que parezca, es importante y hace el entrenamiento de, digamos, de manejar fondos propios o dentro de un proyecto que uno lidera. Así que bueno, de más agradecida también esto de sentir el apoyo de la Sociedad Argentina de Agroecología y de colegas en otros puntos del país también trabajando en sistemas y con objetivos similares. Buenísimo, muchísimas gracias a todas por sus comentarios. Si querés, Leila, ya que estás ahí, ¿querés presentar vos tu proyecto? Bueno, no sé si puedo compartir pantalla, ahora armé algunas diapositivas como para ir. Sí, sí podés. A ver, Bien. fíjate si. A ver. Espera un minutito que me manda. A todas las personas que están conectadas, si quieren dejar preguntas por el chat, las leemos cuando termina la exposición. Bien. Confírmenme si se ve. Perfecto. Sí, se ve perfecto. Bueno, esta breve presentación la armé esto en el marco de presentar estos avances logrados mediante este subsidio en jóvenes investigadores 2022. O sea, fue el año, toda la temporada del año, a ver si me mezclan los años. Fue en 2022, o sea, el verano de 2023 fue cuando utilicé estos fondos obtenidos por este subsidio. Bueno, el título del trabajo, yo estoy realizando un doctorado en Ciencias Agrarias en la Universidad Nacional de La Plata, con lugar de trabajo en el Bolsón, en INTA Bolsón. El título del doctorado es Interacciones ecológicas y manejo integrado de plagas en cultivos hortícolas de la comarca andina del Paralelo 42. Aportes para transiciones agroecológicas. Bajo la dirección de la doctora Verónica Chillo y como codirector el doctor Diego Vázquez. Bueno, un poco la zona de estudio, estamos en Río Negro, la comarca andina, al suroeste de la provincia, al sur de Bariloche, es un valle cordillerano, una matriz boscosa, urbana, rural, donde se mezclan y se entraman distintos matices sociales, políticos, ecológicos, ambientales, y donde dentro de esta matriz tenemos chacras de distintos tamaños con cultivos hortícolas diversificados, algunas familiares pequeñas, algunas medianas y algunas más grandes con fines productivos per se. Durante
El objetivo general de este proyecto es evaluar distintas prácticas de manejo con base agroecológica principalmente sobre la abundancia de artrópodos que afectan a uno o varios cultivos hortícolas de esta zona de estudio. Y el enfoque que vamos a utilizar es el estudio de interacciones ecológicas de estos insectos perjudiciales para el cultivo con sus enemigos naturales o insectos reguladores de principalmente las dos como insectos perjudiciales. Trato de no usar la palabra plaga por la connotación negativa que tiene, digamos, pues tiene todo una connotación, ¿no? La palabra plaga, quizás algunos no son plaga, pero sí perjudican a los cultivos. Sí, en general, daños grandes económicos, pero generan ahí toda una cuestión en la producción. Entonces, en general, estudiamos estas interacciones de estos insectos perjudiciales con sus enemigos naturales, centrándonos en pulgones, en áfidos y en polillita de la col, bueno, y algunos enemigos naturales que encontramos. Este es un ejemplo de un cultivo, una huerta grande que, bueno, tiene distintos cultivos hortícolas, un bancal o hilera o de cada cultivo, acompañado al fondo se ve una cortina de árboles, algunos nativos, algunos plantados, y se ven lugares por ahí un poquito más parquizados, se ve vegetación espontánea al fondo, bueno, bastante complejo el sistema. Confírmenme si me escuchan bien porque yo no los estoy viendo y... Sí, te escuchamos re bien. Perfecto. Entre los objetivos específicos de la tesis, que bueno, terminaron siendo 4, me voy a centrar en el primer objetivo, que fue, bueno, este primer empujón, que es a lo que acompañó el subsidio obtenido, ¿no? Que fue analizar la estructura robusta de redes tróficas tripartitas en función de distintas prácticas de manejo que afectan la complejidad ambiental de las chacras. Entonces, bueno, este primer objetivo que comencé, o sea, fines de 2022 y 2023, durante esa temporada de verano, que es cuando ocurren los cultivos hortícolas en esta zona. Como mencionaba antes, fue importante esta ayuda para la asistencia en tareas de campo, es decir, una persona que me acompañe a los muestreos, que esté conmigo durante los relevamientos de campo, que eran largos, bueno. Y también sirvió para compra de material para los muestreos. Material descartable, vasitos, bandejitas, que al día de hoy los sigo utilizando y, bueno, fueron obtenidos con esto, ¿no? Y en esto también menciono esto de decidir en dónde uno va a destinar los fondos, como fue todo. Bueno, la parte de campo ya sucedió. La parte de laboratorio y cría de este objetivo, que tiene toda una parte de, o sea, identificación de muestras y demás, sucedió la primera parte de cría para ver emergencia de parasitoides. Y queda todavía una parte larga de gabinete para, sobre todo, chequear identidad de algunos especímenes y la parte de elaboración de redes. Entonces, todavía resultados concretos de este primer objetivo no tenemos, sino que está todavía en análisis esto. Acá está un poco el muestreo, el diseño de muestreo de este primer objetivo. En gris tenemos bancales. Esto es una chacra hortícola, se trabajó en 13 chacras hortícolas de la comarca andina. Se hicieron 3 muestreos en cada una de las chacras, uno en primavera, otro verano y otro otoño, durante esta temporada 2022-2023. En gris están representados distintos cultivos. Las formas representan simplemente distintos cultivos hortícolas: coles, acelga, lechuga, zanahoria, espinaca, etc. Habas, arvejas. Se eligieron 4 de estos cultivos, donde se realizaron transectas, muestreando 5 plantas por cada cultivo. Y mismo se trazaron transectas a distancias similares en los bordes, o en lo que sería como vegetación acompañante, zonas no hortícolas, y también se mostraron 5 plantas de esta vegetación acompañante. Los muestreos consistieron en registrar todos los insectos
presentes sobre estas plantas, centrando el estudio en como fitófagos los áfidos o pulgones y polillita de la col, Rutela silostela, que sobre todo afecta a coles, y como depredadores nos centramos en sírfidos y cochilénicos o vaquitas de San Antonio. Y también mostremos parasitoides, que bueno, acá hay se abrió un abanico enorme de diversidad de parasitoides y de microhimenópteros que potenciales parasitoides, y bueno, hiperparasitoides de la mano también, ¿no? Parasitoides o sea, se veía por presencia de que estén en el cultivo o mismo por cría de pulgones o de polillitas de la col parasitados. Entonces, en la parte de laboratorio de cría de estas pulgones o polillitas de la col parasitados o que pudieran estar parasitados porque todos se colectaban y se llevaban al laboratorio, ahí vemos la presencia de parasitoides. Y estos se registraron también las distintas prácticas de manejo, sistemas de riego, cobertura de bancales, antigüedad de la huerta, rotación de cultivos, tipo de abono utilizado. Todo esto se registró y en una segunda instancia se va a relacionar estas prácticas de manejo como alguna manera de indicar una complejidad ambiental sumado a la diversidad de vegetación acompañante de la chacra y integrarlo con las redes de interacciones de estos grupos de insectos. Bueno, acá hay algunas fotitos muestreando. Acá están los bancales bastante vacíos todavía porque era el primer muestreo en primavera. Bueno, la parte de campo y un poco la parte de laboratorio y las cámaras de cría, y bueno, los vasitos con las colectas para todavía rechequear identidad de varios especímenes que están ahí mirándome cada vez que entro al laboratorio. Bueno, esto es simplemente algunos de los microhimenópteros encontrados. No voy a entrar en detalle en esto. Sí, una limitante quizás que tuvimos y que tenemos es esto, la identificación. Entonces, próximamente estamos coordinando una pasantía en un laboratorio de La Plata para poder tener más certeza en cuanto a la identificación de microhimenópteros, que es bastante compleja. También para sírfidos, también la identificación por ahí es más visualmente más fácil, pero también uno sin experiencia previa también, bueno, requiere todo un trabajo de sentarse con especialistas a poder llegar a las identificaciones. Entonces eso nos demoró un poco en cuanto a los análisis. Acá algunas imágenes también de algunos microhimenópteros con un pulgón parasitado. Áfidos también se trabajó en conjunto con una investigadora de Mendoza que ya había trabajado previamente con pulgones, entonces nos ayudó en algunas identificaciones. Bueno, y estas son imágenes de la polillita de la col, que es un lepidóptero, que su larva se alimenta de las hojas de las coles principalmente, hace una pupa. Esta sí, la verdad que me atrevería a decir que es una plaga hortícola en la zona y genera daños grandes en primavera sobre todo, y está la pregunta de ver si realmente se podría llegar a regular este insecto con enemigos naturales y depredadores. Bueno, unas imágenes de sírfidos, que también tenemos un montón. Esta es una larva de sírfido. Bueno, justo había un microhimenóptero caminando al lado y un pulgón iniciando colonia. Sus huevos se identifican también fácilmente. En los monitoreos colectamos huevos, más bien para hallar un recuento de cuántos huevos había en las hojas. Bueno, cochilélidos, especies nativas y exóticas. Bueno, y un poco contarles, ahora estamos también, esto ya excede un poco en el marco del subsidio Jóvenes Investigadores, pero ahora seguimos monitoreando cultivos hortícolas y estamos con ensayos de bordes florales en 5 chacras, mantenidos durante 2 años. Bueno, ahora iniciando todavía, organizando los muestreos de estos bordes florales, y hacemos sobre las flores aspiración para ver presencia sobre todo de insectos reguladores, sírfidos, microhimenópteros, vaquitas de San Antonio,
en los bordes florales y en la vegetación que acompaña a los cultivos o vegetación espontánea que también puede tener flores y también alberga enemigos naturales. Y monitoreamos sobre los cultivos a ver si es que llegamos a sentir algún tipo de baja en las poblaciones de pulgones y polillita de la col de aquellos cultivos que están cerca al borde floral respecto de los que están lejos. La verdad que es complejo ver eso en campo, pero bueno, ahí vamos. Bueno, algunas interacciones que vimos, muy frecuentes, en algunas de las flores que colocamos en el borde floral, que las elegimos adrede de que sabemos que atraen estos grupos de insectos. Bueno, y cortito, paralelamente a que hacía los monitoreos en estas 13 chacras, hacíamos un ensayito de aplicación de biofertilizantes en cultivo de lechuga, y también yo me ocupé de la parte de mirar sobre lechuga la presencia de áfidos y de sus enemigos naturales bajo 3 tratamientos de aplicación de biofertilizantes. Bueno, eso es todo a modo de síntesis, lo que les comentaba que fue de gran ayuda este subsidio para los muestreos del primer objetivo. Que estos resultados están en proceso de análisis, las demoras son principalmente por la capacidad técnica para la identificación de especies, y bueno, se está trabajando también en esa sistematización de las prácticas de manejo en las distintas chacras. Y bueno, también ahora estamos en un momento de baja de proyectos nacionales y de otro tipo de subsidios para acceder, así que también estamos ahí acomodándonos con el presupuesto porque, bueno, también se viene toda una temporada por delante y ahí estamos. Bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias. A ver si vuelvo. Gracias, Leila. Ahí Bueno, Celina Fernández pregunta qué especies florales hay en los bordes y monitorear. las especies que pusimos fueron aliso, lobularia marítima, que es hace una matita con florcitas chiquititas blancas, atraen un montón a sírfidos y microhimenópteros. Pusimos Centaurea cyanus, que es esa es una florcita color ciano, esa violeta medio azulcita. Pusimos borraja, salvia, un cultivo un poco más perenne. Después umbelíferas hinojo, perejil y cilantro. Y trigo sarraceno, que también la flora trae un montón, pero bueno, tiene la limitante acá en la zona que se hiela, es re susceptible a heladas, entonces ahí depende. El año pasado funcionó muy bien, pero bueno, depende cómo venga en heladas. Esas especies pusimos por el momento. Y las estamos también probando acá. Son nuestras por bibliografía, están registradas que se usan para control biológico, las estamos probando a nivel local y mismo comparando con otras plantas, especies por herbáceas o espontáneas que crecen en la zona, a ver si cómo realmente vale el esfuerzo de poner alisos en esta zona o si ya con las flores que hay disponibles alcanzaría. Buenísimo, gracias. Gracias a ¿Querés, ustedes. Lucila, presentar? Vamos de sur a norte. Bueno, dale. Hola, ¿cómo están? Acá Lucila de Esquel, CIEFAP, Chubut. Vamos a presentar. Mm, ¿Ahí se ve? Se ve Se bien. ve perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, les presento el título de mi doctorado. Yo estoy haciendo el doctorado en Ciencias Agrarias en la Facultad de Ciencias Agrarias de La Plata. Mi lugar de trabajo es el CIEFAP, en Esquel, Chubut. El título del plan es Manejo Sustentable de Especies de Bayas Nativas Patagónicas, aportes al desarrollo productivo regional de Calafate y Maqui, que son 2 especies de bayas nativas patagónicas. Mi directora es María Florencia Urreta Vizcaya, mi codirectora es Liliana Contardi, mi asesor académico es Santiago Sarandón, y mi beca es cofinanciada por parte de CONICET y por parte de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia de Chubut. Yo soy Lucila Bertotti, soy licenciada en Ciencias Ambientales de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, contándoles brevemente, describiendo un poco la problemática y los antecedentes, las bayas silvestres representan un recurso forestal no maderero de alto valor e importancia cultural en las poblaciones rurales y originarias.
El calafate y maqui, que son las especies que estoy estudiando, son especies nativas cuyas bayas presentan destacadas propiedades nutricionales. Ahí tenemos el gráfico, en donde se ve que el calafate y el maqui pueden tener hasta 4 veces mayor capacidad antioxidante que lo que sería el arándano, que es una baya comúnmente, a la que se le asignan comúnmente esas propiedades. Pero la recolección silvestre, sin control o regulación, que hoy en día es la que prima en lo que es el aumento de la demanda de estas bayas, puede generar degradación de estos recursos. Por eso que el objetivo de mi tesis doctoral es desarrollar pautas de manejo sustentable para la recolección de frutos nativos de calafate y maqui en poblaciones silvestres, avanzar en programas de cultivo y domesticación con enfoque agroecológico como aporte a la resiliencia socioecológica. Particularmente, bueno, estas son las líneas de trabajo de las cuales se desprenden los objetivos específicos, que por un lado estudian las poblaciones silvestres, caracterizarlas tanto en morfología como en producción y como en manejo. Por otro lado, tenemos todo lo que es el proceso de cultivo y viverización de estas especies, que ya el CIEFAP viene trabajando desde el año 2019. Y por el otro lado, el manejo sostenible, que es tendiente a todo lo que es la parte de políticas públicas, desarrollo y trabajo con las comunidades. Yo hoy en día me encuentro terminando lo que es el muestreo y publicación de resultados de poblaciones silvestres y comenzando con toda la parte de cultivo. También terminé con todo lo que es la parte de viverización. Sin embargo, bueno, como saben, son proyectos que se van continuando igual a lo largo de los años. Les quería presentar brevemente los objetivos específicos de la parte de poblaciones silvestres. Por un lado, es evaluar las producciones de frutos de calafate y maqui en poblaciones silvestres de distintos ambientes de la provincia de Chubut. En general estamos trabajando con ambientes contrastantes en donde se encuentran estas especies. Para cada especie se seleccionan 2 sitios en donde vamos a hacer caracterización de las parcelas o los individuos, estudio de la fenología de los mismos, la dinámica del área foliar específica de la concentración de clorofila, cosecha y rendimiento y análisis de frutos. Y por el otro lado, analizamos el efecto de prácticas de manejo de poda en calafate y de raleo en maqui, en donde según la necesidad de cada especie o individuo, hacemos adelgazamiento o rejuvenecimiento, y por el otro lado, evaluamos la respuesta vegetativa y en la producción a estos manejos. Bueno, particularmente yo utilicé el subsidio de la SAE para poder inscribirme al Congreso Argentino de Agroecología realizado el año pasado, en el cual publiqué estos resultados, que fueron el efecto inicial de la poda en poblaciones silvestres de calafate en la provincia de Chubut, avances para una recolección sostenible, en donde caracterizamos a las poblaciones silvestres e hicimos cosechas durante 3 temporadas seguidas. En el año 2022 realizamos la poda de estas poblaciones silvestres en algunas plantas y evaluamos tanto la producción como la respuesta vegetativa. Sabíamos que en la producción íbamos a tener mucha variabilidad porque se tratan de poblaciones silvestres de plantas de entre 50 y 60 años, particularmente calafate, pero nos interesaba generar una metodología apropiada para determinar la respuesta vegetativa, sobre todo, como es la aparición de ramas. Los sitios, no sé si se llega a ver acá abajo, los sitios que utilizamos fueron una comunidad mapuche con la que venimos trabajando, que se llama Comunidad Sierras de Hualjaina, que queda bien en la meseta chubutense, y por el otro lado, en establecimiento Aoniken, que queda en las cercanías de Esquel, cerca de la portada de Esquel. En las sierras de Hualjaina, las precipitaciones, para que tengan una idea, rondan los 150 milímetros al año, mientras que en la zona de Esquel rondan los 650 milímetros al año. Bueno, los resultados que publicamos en el año pasado analizaban, por un lado, la diversidad que tienen, la variabilidad interanual en la producción que tienen estas bayas. Tenemos un año con muy baja producción y años con alta producción, independientemente de la aplicación de poda, particularmente en el año 2023. Y por el otro lado, sí tuvimos algunas respuestas vegetativas significativas en lo que fue la producción, en la aparición de órganos vegetativos, a grandes rasgos principalmente en lo que fue vástagos basales y ramas de la zona superior de los arbustos. Y les quería compartir un poco, nosotros seguimos cosechando durante este año para también analizar cómo responde a lo largo de los años con este efecto de la poda aplicado, y obtuvimos que, por ejemplo, en la parte de Esquel, si bien tuvimos baja producción en el 2022 y aumentó en el 2023, este año prácticamente no hubo producción,
lo que eso por ahí nos está despertando que el Calafate tiene, como muchos de los frutales de bayas o frutales de pepita y carozo, variabilidad interanual o becería, que eso es una de los principales también objetivos a obtener una publicación este año. Y por otro lado, en Sierra de Gualjaina tuvimos una leve respuesta a la poda, una diferencia significativa en la producción de plantas podadas y no podadas. Aparentemente este año las plantas que tuvieron poda tuvieron producción, a diferencia de las plantas que no tuvieron poda, que tuvieron muy baja producción. Esto probablemente se deba a la aparición de ramas como respuesta a la poda. Siempre el Calafate produce las ramas con las yemas mixtas o florales, las produce en el mismo año que produce los frutos. Entonces creemos que pudo haber ahí una respuesta en la poda a la producción que redujo levemente lo que sería la variabilidad interanual en la producción, que es lo que buscamos. Y por el otro lado, compartir un poco estos resultados no publicados en cuanto a lo que es, nosotros quisimos estudiar todas las variables que refieran a rendimiento. Entonces seleccionamos ramas, les contamos el número de frutos y pesamos esos frutos y notamos que a lo largo de los años la producción, tanto en número de frutos como en peso de frutos, fue aumentando, sobre todo en las plantas que tuvieron poda. Así que bueno, acá ya estamos teniendo algunos indicios que nos estarían evaluando o nos estarían dando una respuesta en la producción. Acá tenemos algunas imágenes que le quería compartir de lo que fue la cosecha, un videito de cómo empezamos a realizar la cosecha, de empezar a generar estas pautas de cosecha, utilizamos esos sistemas y la poda manual para evitar romper las ramillas. Esto es en Sierras de Gualjaina. Esa es una de las metodologías que aplicamos para la delimitación de 3 franjas de cosecha, fueron las que utilizamos para determinar prácticas de cosecha sostenible, donde nosotros solo cosechamos la franja central para evitar promover la dispersión de las semillas a través de las aves y los mamíferos, siempre cosechando aproximadamente un 80% de cada uno de los arbustos. Y por el otro lado, también para determinar mejor la respuesta vegetativa en la producción, en el conteo y la numeración de las ramas. Así que bueno, muchas gracias. Fue bastante breve la charlita. Buenísimo. Muchísimas gracias, Lucila. No sé cómo dejar de compartir. A ver, Estás compartiendo. dejar de compartir. Ahí está. Andrea, ¿querés presentar vos? Bueno, dale. A ver, voy a compartir pantalla. Eh, a ver, a ver si... ay, perdón. Para que tenga un problema acá. Ahí, Ahí se ve bien. ahí está. ¿Se ve pantalla completa? Sí, perfecto. Bien. Bueno, a ver. Un segundo. Ahí está. Bien. Se ve la... Perdón, que acá... Ahí está. Bueno, mi nombre, ya me presenté, Andrea Fruitos. Soy ingeniera en recursos naturales y el subsidio lo solicité en el marco del desarrollo de mi tesis doctoral, en cual estoy desarrollando en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de La Plata, eh, a través de una beca doctoral de CONICET con lugar de trabajo en el INTA de Junín, en Mendoza. El trabajo, digamos, el proyecto de investigación de la tesis doctoral está relacionado con el control biológico de plagas por conservación en viñedos. Y particularmente el proyecto que presenté para solicitar el subsidio, la beca de la SAE, estaba relacionado con una parte en particular de la totalidad del proyecto que tenía que ver con el estudio y la medida de las tasas de depredación de plagas en viñedos. Básicamente, como para contextualizar, la Argentina es uno de los principales países productores de vid a nivel mundial y el 70% de la producción se encuentra en la provincia de Mendoza.
la cual se ubica en una zona árida y por lo tanto los sistemas productivos y la mayor parte de la población se concentra en los oasis irrigados. Aquí se pueden ver, digamos, en verde. Ocupan un 4% del territorio provincial, los oasis, y de ese 4%, el 50% está ocupado por viñedos, los cuales se caracterizan, bueno, son un cultivo perenne, que presentan una gran diversidad de formas de manejo y diseños, y por lo tanto representan espacios o agroecosistemas multifuncionales que tienen potencialidad para conservar una gran diversidad de organismos, tanto de plantas, insectos, aves, a escala predial, en función de las distintas prácticas de manejo que se llevan a cabo, y a escala de paisaje en función del diseño y las infraestructuras ecológicas que los rodean, ya sean parches, corredores o áreas naturales extensas en los entornos. En general, los viñedos no han tenido, históricamente en Mendoza no han tenido graves problemas de plaga. Generalmente han sido problemas puntuales, localizados y rápidamente controlados. Sin embargo, en el año 2010 se detecta en Mendoza, en el Oasis Norte, la presencia de una plaga cuarentenaria, Loesia botrana, que es la polilla de la vid, y se habilitan una serie de medidas de emergencia para contener esta plaga y erradicarla. A partir del año 2010 se habilita la utilización de distintos sistemas, de distintos insumos para la producción vitivinícola, en un sistema productivo en el cual todos los actores sociales vinculados estaban, la verdad, no tenían prácticas o costumbres de utilización de pesticidas, porque no teníamos graves problemas. Entonces, bueno, esa situación comenzó, digamos, como tuvieron acceso y habilitación para la utilización de pesticidas a partir del año 2010, y continúa hasta la fecha con varias modificaciones, pero la plaga no se pudo contener. Actualmente se expandió a lo largo de todos los oasis productivos de la provincia de Mendoza, y ya se ha detectado presencia de la plaga en otras provincias y regiones vitivinícolas del país. Pero bueno, en este marco nos preguntábamos, bueno, ¿qué sabemos sobre el control biológico de plagas en viñedos de Mendoza? Ya que a partir del 2010, con la aparición de la Loesia botrana, y a lo largo de estos años, hasta el día de la fecha, han empezado a detectarse nuevas plagas que antes no eran un problema y que actualmente son una gran preocupación para los productores, como por ejemplo la cochinilla harinosa de la vid. Entonces, bueno, nos preguntamos qué organismos son controladores biológicos, en particular de la Loesia botrana, y qué aspectos a escala predial y de paisaje favorecen la conservación de estos organismos y el control biológico de la Loesia. En este marco desarrollamos el proyecto, estas mediciones en el Oasis Norte de la provincia de Mendoza, en el distrito de Barrancas, que es un distrito tradicionalmente agrícola, con predominio de sistemas vitivinícolas a lo largo de todo el distrito, y seleccionamos viñedos con distintas estrategias de manejo, a escala predial, estrategias de manejo de esos interfilares, en un gradiente de intensidad de laboreo, con un viñedo con una alta intensidad de laboreo, otro con baja, o sea, alta, media, baja y nula intensidad de laboreo. Entonces, en esos ambientes caracterizamos la comunidad vegetal presente en esos viñedos y las tasas de depredación de microlepidópteros, básicamente de Loesia. Para ello, establecimos una cría de Plodia interpunctella para no utilizar Loesia, digamos, ofrecimos plagas centinelas o presas centinelas en los distintos viñedos, tanto en canopia ofrecimos larvas, y en canopia o en las hojas de la vid, y en el suelo ofrecimos pupas, digamos, que son los lugares, digamos, del cultivo en donde se pueden encontrar estos distintos estadios de Loesia. Básicamente lo que analizamos fue que las tasas de depredación de
estas distintas presas, tanto de larvas como de pupas, fue alta en la mayoría de los casos, tanto en los viñedos con alta intensidad de laboreo como en el viñedo con nula intensidad de laboreo, y particularmente baja en el agroecosistema con intensidad de laboreo baja. Lo cual nos daba a entender, digamos, que las tasas de depredación no estaban asociadas a, o no tenían una relación directa con la intensidad de laboreo y el tipo de cobertura vegetal de los interfilares. Otra de las cosas que hicimos cuando ofrecimos las presas centinelas fue observar a lo largo, la oferta de presas centinelas se mantuvo durante 3 días, con renovación de presas cada 24 horas, y observación de los principales depredadores. En este sentido, para nuestra sorpresa, los principales depredadores tanto de pupas como de larvas fueron hormigas, distintas especies de hormigas, y lo que sí notamos fue que había una mayor riqueza, encontramos una mayor riqueza de hormigas depredadoras en los viñedos, en el viñedo con nula intensidad de laboreo. Entonces, bueno, si bien nuestras observaciones no registramos los depredadores en todos los sitios, lo que sí pudimos observar fue que los sitios donde hubo depredación, en la mayoría de los casos, fueron las hormigas las principales colonizadoras del recurso. Inmediatamente después de colocar las presas centinelas en el transcurso de la primera hora, prácticamente siempre llegaban las hormigas, eran los primeros depredadores en llegar a la trampa, y colonizaban rápidamente el recurso, rápidamente reclutaban más hormigas, y en el transcurso de la primera hora arrasaban con las presas que habíamos ofertado. Además, con el transcurso de los días, notábamos que habían bocas, al principio cuando colocábamos las presas no habían hormigueros visibles alrededor, y a medida que pasaron los días, construían, por ejemplo, sobre todo en las presas que ofrecíamos en el suelo, a veces bocas de hormigueros debajo de las trampas, o sea, debajo de las placas de Petri, donde estábamos ofreciendo las pupas. En el último día encontrábamos bocas de hormiguero debajo, o sea que, como ya otros autores también han citado, las hormigas tienen una alta capacidad de aprendizaje. Pero bueno, esto nos despertó nuevas preguntas, digamos, porque las hormigas en los últimos años se han convertido en una de las principales plagas, un grave problema en los viñedos, sobre todo en los viñedos orgánicos, porque por el efecto de herbivoría. Entonces, en base a nuestros resultados, decíamos, bueno, si las hormigas son las principales depredadoras de microhimenópteros, sobre todo en los estadios más vulnerables de larvas y pupas, y que podrían llegar a estar controlando la plaga, por otro lado nos encontrábamos con que en los viñedos representan un grave problema. Entonces decidimos indagar sobre las valoraciones y conocimiento de las hormigas en estos entornos. Andrea, Sí, perdón, perdón. tengan tema del micrófono. Perdón, Ahí. estaban interrumpiendo. Gracias. Bueno, entonces en base a esto decidimos indagar sobre los conocimientos y las percepciones de las hormigas en estos entornos vitivinícolas, comparando los manejos convencionales y agroecológicos. Para ello decidimos hacer unas encuestas autoadministradas a ingenieros e ingenieras vinculadas a las producciones vitivinícolas, responsables de los manejos técnicos de los viñedos. Encuestamos a 70 profesionales de viñedos tanto orgánicos, o sea, convencionales como agroecológicos, considerando agroecológicos viñedos orgánicos, biodinámicos, con y sin certificación. Y a partir de ello evaluamos qué era lo que se sabía sobre las hormigas, cómo se percibían, cuáles eran, en base a esos conocimientos, qué decisiones se tomaban y cuáles eran las principales prácticas llevadas a cabo. Entonces, en función de los conocimientos, analizamos, digamos, a qué funciones ecosistémicas las vinculaban
a estos organismos en general, a las hormigas en general, sin diferenciar especies. La mayoría de los encuestados, independientemente del tipo de manejo, las relacionaba con funciones ecosistémicas que representan perjuicios para el sistema productivo vitivinícola, ya sea principalmente por herbivoría o por propagación de plagas, ya que algunas especies de hormigas establecen relaciones simbióticas con la cochinilla arenosa de la vid, por ejemplo. Y otro pequeño porcentaje, cerca del 35%, reconocía que también estaban asociadas a funciones ecosistémicas que podían representar un beneficio para los sistemas productivos, ya sea por control biológico de plagas, aireación de suelos, ciclado de nutrientes. Pero bueno, con respecto a la percepción o valoración que tenían los profesionales respecto a estos organismos, la mayoría, independientemente de la especie, los considera organismos perjudiciales, principalmente en los sistemas productivos convencionales. Por otro lado, otro gran porcentaje reconoció que si son organismos perjudiciales o benéficos, eso depende de la especie. Lo cual era importante porque decíamos, bueno, está bueno también reconocer que no todas las hormigas, no todas las especies de hormiga representan un perjuicio. Entonces, bueno, como punto de partida era interesante, y esa idea, ese conocimiento, esa valoración que tenía que ver con si son perjuicios o un beneficio para el viñedo que depende de la especie, se hacía más evidente en los sistemas, en los profesionales vinculados a sistemas agroecológicos. También indagamos sobre qué especies de hormigas identifican los profesionales que toman decisiones en estos ambientes, y nos encontramos con que la mayoría de los ingenieros e ingenieras no identifican ninguna especie de hormiga, o sea, como que lo toman como un gran grupo en general, y solo, o sea, de eso casi prácticamente la mitad, más de la mitad en los sistemas convencionales y en los agroecológicos casi el 50%, y otro gran porcentaje solo identifica hormigas herbívoras del género Acromyrmex y Amiomyrmex, que serían las dos especies herbívoras presentes en los viñedos. Sin embargo, comparando los sistemas convencionales con los agroecológicos, un porcentaje de los profesionales reconocían más de dos géneros o especies no asociadas a los perjuicios, solo en los sistemas agroecológicos. Los ingenieros que trabajan en sistemas convencionales no reconocen más allá de las especies plagas. Aquí no puedo pasar. Ahí está. Entonces, bueno, entendemos que estas decisiones, o sea, que las decisiones y las prácticas que se llevan a cabo en los agroecosistemas tienen que ver con estos conocimientos previos que se tienen y estas valoraciones. Entonces, a la hora de ver cuáles son las decisiones que se toman, nos encontramos que los agrónomos vinculados a los sistemas convencionales prácticamente no tienen un nivel de tolerancia con respecto a la presencia de hormigas, independientemente de las especies. En la mayoría, más del 90%, tiende a erradicar estos organismos. Y en los sistemas agroecológicos hay una mayor tolerancia. ¿Qué significa tolerancia o a qué nos referimos con esto? Es que previo a tomar una decisión, se indaga sobre la identidad de las especies o se observa qué es lo que están haciendo las hormigas en el agroecosistema. El erradica es, independientemente de qué es lo que están haciendo, si encontramos hormigas en el viñedo, las erradicamos. Y lo que nos llamó la atención también es que las técnicas o las prácticas o las técnicas que se utilizan para el control de estos organismos en los viñedos es a través de insumos de síntesis, en el caso de los sistemas convencionales de síntesis químicas, en el caso de los sistemas agroecológicos de insumos permitidos para la agricultura orgánica, por ejemplo, azufre o tierra de diatomea, pero en general las técnicas son muy similares entre los dos sistemas de producción. Entonces, lo que nos ayudó este trabajo, este abordaje, nos ayudó primero a identificar que las hormigas pueden ser importantes controladoras biológicas de plagas en los viñedos. Sin embargo, se conoce muy poco sobre los roles que cumplen estos organismos, digamos, las funciones que desarrollan. La mayoría de los técnicos vinculados al viñedo las identifican como organismos netamente perjudiciales y por ende las prácticas están orientadas a erradicar. Y
resulta necesario, digamos, un mayor conocimiento y profundización de los estudios respecto a la diversidad de hormigas que tenemos en estos ambientes, la ecología y su comportamiento y las funciones ecosistémicas que brindan. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Celeste, Noel, Dale, si Celeste, quieren, yo continúo. dale. ¿Pueden, por favor, respetar los tiempos, que todavía venimos medio retrasados? Sí, yo armé algo súper cortito, así que, a Te lo ver, agradecemos. Buenísimo, gracias. no sé si se ve ahí la presentación. Se ve perfecto. Ah, yo no la veo, a ver. ¿Ahí se ve bien? Al menos en Tucumán se ve bien. Ahí se ve perfecto. Bueno, buenísimo, En el Chaco también. genial. Bueno, yo a diferencia de mis compañeras, no vengo de la agronomía o de la biología, sino que vengo de las ciencias sociales. En mi caso, soy doctora en ciencias sociales, magíster en agroeconomía y licenciada en relaciones internacionales. Así que el abordaje propuesto para esta investigación viene desde ese lado. Em, y un poco, bueno, en los últimos años empiezan a emerger políticas públicas más vinculadas con el apoyo y el fomento a la agroecología, y el trabajo, esta investigación en la que utilicé el subsidio, tiene que ver con esto, con la necesidad de generar algunas bases de datos y conocer el diagnóstico de la situación, para poder después tomar decisiones de política, generar insumos para los tomadores de decisiones. Y particularmente, la investigación propuesta se radica en el Partido General Pueyrredón, que es donde se ubica la ciudad de Mar del Plata, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Este trabajo yo no lo llevé adelante sola, sino que formo parte de un equipo que desde el año 2020 venimos relevando con este norte de generar insumos para los tomadores de decisiones. Venimos buscando generar una base de datos georreferenciadas de productores agroecológicos, en principio del Partido General Pueyrredón, pero bueno, a medida que fuimos avanzando en la investigación fuimos incorporando partidos vecinos también. Entonces, bueno, actualmente yo soy becaria postdoctoral con ISET en el Instituto del Hábitat y del Ambiente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Diseño de la Universidad de Mar del Plata, y soy docente investigadora en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata también. Em, bueno, acá lo que les contaba de la ubicación, de dónde se ubica el partido, y se caracteriza porque tiene un cinturón frutihortícola muy importante a nivel nacional, que bueno, se ubica en esta zona de acá, en esta zona periurbana. em, y bueno, es considerado por algunos autores como el segundo cinturón frutihortícola más importante del país por la superficie producida, la cantidad de mano de obra, y el volumen, ¿no?, producido. Pero también tiene una característica este territorio, que es que desde hace ya 20 años viene habiendo un conflicto por el uso de agroquímicos, especialmente por la ubicación de las quintas que están en esta zona periurbana, muy cercanas al área urbana. Entonces, bueno, es un territorio particular también de estudio por ese sentido. Bueno, el conflicto por el uso de agroquímicos a nivel local tiene distintas aristas y bueno, la idea no es ahora hacer una descripción del conflicto, pero sí saber que viene desde la década de 2000 se inicia y ha habido distintos procesos de regulación. Uno de ellos es el establecimiento de una franja de 1000 metros de no fumigación entre lo que es el ejido urbano y la zona periurbana, que bueno,
que derivó luego en nuevos conflictos y en sanciones de otras regulaciones que han suavizado un poco esta franja de 1000 metros. Bueno, pero que de todas formas sigue igual en conflicto, se han generado medidas cautelares por parte de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, y las normativas terminan siendo lábiles y contingentes. Y en este sentido, en los últimos años hay como una resignificación del problema y hay intenciones bueno, de generar normativas que promuevan la agroecología como modelo alternativo. Entonces, por ahí ya corrernos un poco de agroquímico sí, agroquímico no, y generar desde un lado más propositivo un cambio hacia sistemas productivos más sustentables o agroecológicos. Entonces, bueno, como les decía, formando parte de un equipo, inicialmente empezamos con compañeras de la facultad del Instituto del IAM y también de INTA, empezamos a generar esta base georreferenciada de productores intensivos. Inicialmente eran productores frutihortícolas del Partido General Pueyrredón, pero a medida que fuimos haciendo el trabajo de campo, empezó a pasar que incluso había productores que nos llamaban para que los relevemos, porque se había empezado a visibilizar también la base de datos. Así que bueno, sumamos a partidos vecinos, sumamos a Balcarce, a Mar Chiquita, General Alvarado, Necochea, y también sumamos otras producciones, no solo frutihortícolas, sino por ejemplo apícola, avícola, productores de cosmética vegetal, natural. Así que bueno, la base de datos se fue ampliando. Acá, bueno, hay un QR donde se puede acceder, es una base de datos de acceso abierto, donde están los que fuimos relevando, pero con no todos los datos. Nosotros armamos un formulario que tiene más de 30 preguntas, que era lo que íbamos haciendo en el trabajo a campo, y para la elaboración del formulario, bueno, el equipo interdisciplinario estaba compuesto por ingenieras agrónomas, economistas, bueno, de distintas disciplinas, y la verdad que se generó un formulario súper rico, un poco guiado también por los 10 elementos de la agroecología, para relevar no solamente lo que sucedía tranqueras adentro con las prácticas productivas, sino también lo que sucede tranqueras afuera. Todo lo que tiene que ver con la comercialización, con compartir saberes, bueno, todas estas cuestiones que hacen a una visión más integral de lo que es la agroecología. Toda esta información no sale en el formulario, en el mapa, sino que salen datos de contacto y algunas fotos, dependiendo de lo que el productor quería mostrar. Entonces, si hacen clic ahí, van a ver algún dato de contacto que venden y alguna foto. Incluso en algunos casos, por ahí nos pasaba que el productor nos decía, no quiero que pongan específicamente el punto porque la verdad es que no tengo ganas de recibir visitas y no es con previo acuerdo, pónganlo un poquito más corrido. Entonces, bueno, cada cuestión se iba ajustando con los mismos productores, pero tuvo muchísima visibilidad y bueno, y a partir de esto se empezaron a generar otras instancias también, empezaron a estar en contacto entre ellos, que muchos no se conocían, para complementar las producciones, compartir semillas, dudas. Incluso después también se comenzó a trabajar en un sistema de garantías participativas. Y bueno, y en los últimos, el año pasado y este año estamos trabajando en la actualización de esta base de datos porque como es algo muy dinámico, requiere una constante actualización y se sumaron nuevos integrantes al equipo también para actualizar. Y bueno, acá hay algunas fotos de los productores que fuimos relevando y que forman parte de esta base de datos. Y por otro lado, luego de trabajar con estas producciones intensivas, nos pareció pertinente también avanzar hacia las producciones extensivas en el partido, que si bien no es la misma cantidad de producciones, no había información al respecto. Siempre se trabaja mucho acá con los productores frutihortícolas, pero había un poco de desconocimiento respecto a los productores agroecológicos extensivos. Y nos parecía también importante generar esta fuente de información para, bueno, luego trabajamos mucho también con instituciones públicas, con el municipio, con distintas
ámbitos institucionales de la provincia, incluso de nación, y nos parecía importante contemplar estas producciones para el diseño de políticas. Entonces, bueno, con parte también de otro equipo de la Universidad de Mar del Plata, de la Facultad de Ciencias Humanas, empezamos con este relevamiento, también tomando como base ese formulario de preguntas que habíamos generado inicialmente, pero con algunos ajustes para este tipo de actividades. Y también se generó un mapa que, bueno, se puede acceder ahí a través del QR, son menos producciones, en este caso llevamos relevadas 8, pero bueno, con buenos resultados también, igual que con los clic para ver alguna información respecto de contacto, alguna foto, pero la información que fuimos recopilando la usamos nosotros después para, analizar y generar más información. En este caso, bueno, acá también hay algunas fotos. Y bueno, y contarles que además de estas bases de datos, fuimos elaborando, por ejemplo, metodologías de evaluación de sustentabilidad, que bueno, en mi caso me las enseñó Santiago en los cursos de posgrado, y fuimos también incorporando algunas metodologías nuevas, como por ejemplo la TAPE o TAPE, que propone la FAO, también realizándoles algunos ajustes a nivel local, para poder comparar con otros casos que en otros lugares. Incluso también fuimos generando tipologías de productores y todo esto con el objetivo de poder visibilizar a los productores, poder identificar sus características, elaborar un diagnóstico de la situación y generar insumos para el diseño de políticas. Y bueno, la cuestión es que esto requiere una actualización constante, que bueno, que intentamos hacerlo, pero en muchos casos la limitante es una cuestión presupuestaria, de salir a campo. Por eso, bueno, si bien no necesitamos, en este caso, reactivos, como mostraban en las investigaciones anteriores, sí las salidas a campo requieren presupuesto, así que en ese sentido el subsidio de la SAE ha sido un impulso súper importante. Y bueno, y además de generar esto para publicaciones y para estos insumos que decía para el diseño de políticas, también toda la información que fuimos recopilando, tuvimos como objetivo visibilizar el trabajo de los productores que vienen haciendo, así que bueno, a través de medios académicos, de comunicación y de divulgación, se fue compartiendo toda esta información. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias a vos, Celeste. Noel, si querés presentar. Bueno, gracias. Ahí se ve bien. Ahí se ve bien, perfecto. Voy a poner el puntero por las dudas. Bueno, el proyecto que yo presenté a la convocatoria se llama Efecto de los incendios forestales sobre las comunidades de artrópodos de importancia agroecológica. Y para contar un poquito cómo llegué hasta acá, yo soy licenciada en Ciencias Ambientales, colega de Lucila, de FAUBA, de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente soy becaria doctoral, en el 2019 ingresé, con lugar de trabajo en el Instituto de Investigación en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural. Estoy ubicada en la sede del Bolsón. ¿Sí? Mi director es Mariana Morosa, mi codirector Lucas Garibaldi. Y mi tesis, el título de mi tesis es La biodiversidad entomológica y su contribución a los agroecosistemas, un estudio en sistemas frutícolas de la Patagonia andina. Como contaba al principio, el subsidio llegó en un momento en el que yo ya tenía avanzado los primeros capítulos y bueno, vino a colaborar en la realización y en la finalización del capítulo 3. En este capítulo, bueno, en realidad en toda la tesis me centro en la importancia de las áreas naturales como proveedoras
de servicios ecosistémicos, ya que las mismas funcionan como refugio de organismos benéficos que pueden generar un flujo de funciones ecosistemas hacia los agroecosistemas. ¿Sí? Entonces, los agroecosistemas se beneficiarían de las áreas naturales por la presencia de estos organismos. Sin embargo, en las zonas donde conviven parches boscosos y sean de bosque nativo o naturalizado, conviven con zonas antropizadas, pueden surgir o tienen, sí, corren ciertos riesgos asociados a la pérdida del bosque nativo, a la infestación por organismos biológicos y a incendios, a la afectación por incendios de interfase. En los últimos años o en las últimas décadas, los incendios de interfase han aumentado su frecuencia y han afectado, como seguramente todos saben, a gran parte de las zonas boscosas de nuestro país. En particular, aquí en la zona del Bolsón y los alrededores, han sucedido unos cuantos incendios en estos últimos años, asociados a incendios de interfase, en los cuales se afecta principalmente las áreas boscosas, afectando directamente las áreas naturales, pero también tienen una doble afectación hacia las comunidades humanas, en las cuales ven afectados su infraestructura, sus viviendas, sus cultivos, y también este efecto negativo puede perdurar al perder gran parte de las áreas naturales que, como veíamos antes, pueden traer beneficios a los agroecosistemas. Entonces, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de incendios cercanos a producciones de frambuesas sobre comunidades de enemigos naturales y de visitantes florales. El área de estudio coincide con el área de estudio de Leila, es la comarca andina del paralelo 42, pero yo me centré en cultivos de frambuesa. Aquí en el mapita pueden ver todos los puntos de muestreo, cada uno asociado a una chacra particular de frambuesas, y todos estos puntos son la sumatoria de todas las chacras que yo mostré para mi tesis. Como pueden ver, esta región comprende valles fértiles en los cuales se ha desarrollado la agricultura hace ya más de 100 años, y está rodeada por montañas boscosas con la particularidad del bosque andino patagónico. Es un paisaje sumamente heterogéneo, ¿sí? Y bueno, acá se pueden ver un cultivo de frambuesas con en su cercanía una montaña con bosque. Como les contaba, luego de realizar los primeros muestreos de mi tesis, ocurrió una serie de incendios en la zona en marzo del 2021. Bueno, en enero, en primer lugar, del 2021, este incendio que se ve aquí arriba, y luego otro de gran intensidad, de fuerte intensidad, en marzo del 2021. Este incendio ocurrió bien en las cercanías de las áreas en las que yo estaba estudiando, y pueden ver en esta foto el cultivo de frambuesas con, bueno, el área quemada atrás. Resiliencia, volantazo del último objetivo de mi tesis, y en este caso seleccioné 6 chacras cercanas al incendio y 6 chacras alejadas para evaluar cómo el incendio ocurrido ese año había afectado a las comunidades de artrópodos benéficos que yo venía estudiando. ¿Sí? Entonces, al verano siguiente del incendio, realicé muestreos muestreos observacionales de visitantes florales,
y vamos a llamar visitantes florales a todo aquel artrópodo, sea insecto o arácnido que se posa en las flores y toca sus partes reproductivas. ¿Sí? El androceo, el gineceo, ese organismo es un visitante floral potencial polinizador. No sabemos ahí si efectivamente generó polinización, pero es un potencial polinizador. Por otro lado, también muestreamos enemigos naturales. ¿Sí? Estos son todos aquellos organismos depredadores o parasitoides que se encontraban en el cultivo de frambuesa. Para desarrollar este muestreo, yo hice unas capturas con trampas Pitfall y la posterior observación y clasificación de cada bicho en laboratorio. Acá entra en juego la SAE con el subsidio, en el cual me permitió llevar adelante todo el proceso de clasificación en laboratorio y procesamiento de muestras. Bueno, todos estos bichos, tanto visitantes florales como enemigos naturales, fueron clasificados en distintos grupos según sus funciones, sus rasgos funcionales y características y otras características. Y lo que encontramos, estos son resultados preliminares, ¿sí? Todavía no están publicados, todavía justamente ahora después de esta reunión sigo analizando estos datos y ajustando algunas cositas, pero este trabajo fue presentado en el tercer Congreso de Agroecología de noviembre, diciembre del año pasado, y bueno, lo que encontramos acá es, por un lado, en este gráfico les muestra en el eje Y la abundancia de los visitantes florales, y en el eje X las chacras con paisajes no incendiados, chacras con paisajes incendiados. ¿Sí? El punto es la media y la línea es el desvío estándar de cada uno de los grupos funcionales identificados. Y entonces lo que hay que mirar acá es comparar igual color, ¿viste? Paisajes no incendiados con paisajes incendiados del mismo color. Y lo primero que encontramos es que la abundancia total de los visitantes florales fue mayor en chacras con el paisaje incendiado. Esto es completamente opuesto a lo que indicaba nuestra hipótesis de que el área natural de estos bichos se ve afectado, por lo cual se iba a afectar la población de visitantes florales en las producciones de frambuesa. Bueno, vemos que sucedió lo contrario, se benefició esta población aumentando sus visitas a las flores de frambuesa. Y mirando qué pasó con cada uno de los grupos funcionales, vemos que los otros visitantes florales fueron los que aumentaron significativamente su abundancia. Los otros visitantes florales son todos aquellos que no son abejas, ¿sí? Moscas, dípteros, hormigas, coleópteros, bacterias de San Antonio, bueno, arañas, todos los que estaban posados en las flores. Y bueno, esto por un lado, los visitantes florales. Por el otro, los enemigos naturales, tenemos el mismo tipo de gráfico. No encontramos para esta población diferencias significativas entre chacras cercanas a los incendios y chacras alejadas de los incendios. Pero bueno, ahí profundizamos en los análisis, evaluando qué sucede con la biodiversidad de estos bichos, y encontramos que los enemigos naturales fueron más biodiversos en chacras cercanas a los incendios, mientras que los visitantes florales disminuyeron su biodiversidad en esas chacras. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en las chacras cercanas a los incendios habían más visitantes florales que en las alejadas? Y acá vemos que si bien son más abundantes,
son menos biodiversos. Bueno, esto, como les decía, estamos todavía analizándolo, pero una de las hipótesis que surgen de estos resultados es que las chacras rodeadas de vegetación incendiada funcionaron como un oasis de recursos para estos organismos. ¿Sí? Acá pueden ver esta foto donde está tomada dentro del cultivo de frambuesas. Al fondo se ve el bosque incendiado y vemos cómo el cultivo está refloreciente, ¿no? Un montón de recursos florales por parte del cultivo y a su vez flores y vegetación verde asociada, espontánea. Esto se da porque los cultivos de frambuesa en esta región requieren de un subsidio de riego, por lo tanto el incendio que pasó por encima, literal, de estas chacras, afectó con menor intensidad al cultivo que alrededor, ya que era una superficie húmeda. Y además con los subsidios posteriores de manejo, de fertilizantes y de riego, estas producciones o estos pequeños parches se pudieron recuperar más rápidamente. Pero bueno, seguimos viendo de que hay dentro de la comunidad de incendios florales hay morfoespecies más vulnerables que otras al incendio, por lo cual bajó la biodiversidad. Por lo contrario, que sucedió con los enemigos naturales, que mostró una población más resiliente. Y bueno, la pregunta que sigue a esto es, ¿qué implicancias tiene esto para la productividad? Si hay más visitantes florales, ¿hay un impacto beneficioso sobre la calidad y la cantidad de las frutas? No, este impacto no está. Es lo mismo para la producción, que haya más o menos visitantes florales o enemigos naturales. La ocurrencia de los incendios afectó ese beneficio. Bueno, todas estas preguntas son las que estoy contestando, estoy analizando en estos momentos y bueno, veremos qué sucede próximamente. Así que bueno, nada, muchas gracias, principalmente gracias a la SAE, gracias a los que están acá presentes y para quienes están escuchando, para ver, bueno, quienes están interesados en la convocatoria, en esta convocatoria que se abre ahora, decirles que la experiencia es muy buena y sobre todo lo que destaco es que fue una experiencia para mí al menos muy, muy simple en cuestiones burocráticas y de papeles y de tiempos. Muchas veces estas convocatorias requieren mucho esfuerzo previo para preparar un proyecto, para llenar formularios. Bueno, no fue el caso acá, hay mucho acompañamiento de parte de la SAE y bueno, es súper recomendable la experiencia, así que gracias. Bueno, muchísimas gracias, Noel. Muchísimas gracias por el chivo que has pasado. Así que bueno, la verdad que uno de las cuestiones que hablábamos es precisamente, como estos son proyectos para acompañar a investigadores que recién se están incorporando en la carrera, tenía que ser algo que sea simple, que sea fácil y bueno, nos alegra que esto haya sido de utilidad y compartiendo un poco todas las presentaciones que ustedes han realizado, bueno, vemos que creo que lo que desde la SAE se ha aportado se ha multiplicado, realmente ha sido con creces. Y bueno, y esto es lo que nos lleva justamente a intentar o a convocar nuevamente a un segundo llamado. En de lo que decía Santiago al inicio, que uno de los objetivos de la SAE es fomentar, apoyar las investigaciones en el campo de la agroecología y vamos a reiterar lo que también decía Santiago, que bueno, se van a dar cinco subsidios, 5 apoyos a investigadores por región, por 5 en total, digamos, cubriendo las regiones.
por 100.000 pesos, que es una suma de libre disponibilidad, aparte de tener la cuota del año 2025 pagada, lo cual le permitirá poder acceder a descuentos en el Congreso de Agroecología que se va a realizar en Jujuy y poder acceder a algún otro tipo de beca. Bueno, los requisitos son los mismos que habíamos tenido para el año pasado: ser miembro de la SAE, tener la cuota al día, hasta 35 años cumplidos al mes de septiembre, contar con el aval tanto del director de la tesis o del proyecto, como del aval del vocal de la región correspondiente al candidato o candidata que se esté presentando una nota a la SAE donde se explique para qué quiere solicitar esta ayuda económica, y presentar también en la misma fecha el proyecto de investigación de acuerdo con las pautas, que son bastante simples, como decía Noel. Eh, bueno, el título del proyecto, la institución, una introducción, los objetivos que se persiguen, los materiales, los métodos que se van a utilizar, qué resultados se esperan alcanzar y la bibliografía que apoya esta investigación. Eh, Hay un tema que no lo habíamos conversado en la comisión directiva, pero que ha surgido, y es qué sucede con aquellas personas, con aquellas jóvenes investigadoras que ya se han presentado a la convocatoria anterior, que ya lo han recibido, y en realidad no lo habíamos analizado, no lo habíamos tenido en cuenta, y no está prohibido. Lo que sí queremos aclarar que no van a ser priorizadas, digamos. Si la idea es siempre que se incorporen nuevos investigadores, pero de todas formas, de todos modos, no está prohibida la presentación. Eh, bueno, la convocatoria ya está abierta, hay que enviar el proyecto, las notas al correo electrónico de la SAE, al de Lucía y al mío, y estará abierta hasta el 13 de septiembre, es decir, que tienen de aquí a un mes vista para hacer la presentación de la documentación. Como siempre les decimos, como siempre nos dicen, bueno, no esperemos hasta el 13 para enviar todo, pero bueno, por más que lo reiteremos, siempre todos hacemos lo mismo. Así que bueno, esperamos tener este año una gran convocatoria. Creo que esto es fruto del trabajo que se viene haciendo con todos los militantes de la agroecología que están asociados participando en la SAE, y que bueno, que es una obligación que tenemos de demostrar que la agroecología es una disciplina científica, tiene método científico y tiene resultados científicos que son comprobables. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente por haber compartido sus experiencias. Muchas gracias a quienes en la convocatoria anterior han sido evaluadores, a quienes van a nuevamente evaluar en esta oportunidad. Y bueno, no sé, Lucía, si algo se me quedó por decir, y si no, muchísimas gracias. Eh, Ahí Gerardo, acá me preguntan, están ajá. pidiendo en el chat que si podés poner el lugar donde se encuentran esas bases. Sí, ahí vamos a mandarlo, lo mandamos la semana pasada por mail y les va a llegar por el mail de la SAE. Si no, cualquier cosa nos escriben. Y otra cuestión es que sí, los invitamos también a participar de los grupos temáticos. Se van a abrir en estas próximas semanas grupos temáticos de trabajo dentro de la SAE para todos los socios y socias que quieran participar. Y bueno, eso también les va a estar llegando por el correo para que podamos ir trabajando algunas líneas que son de interés para todos. Voy a intentar pegarlo igual en el chat del documento si me sale.
Bueno, Está, muchísimas de todas gracias. formas, Muchas gracias. a quienes se han inscrito en este webinario y que hoy no han podido participar, esto va a quedar grabado. Y bueno, y a todos ellos también les vamos a enviar nuevamente la convocatoria al subsidio. Así que bueno, muchísimas gracias por haberse dado este tiempo para estar. Muchísimas gracias por el tiempo que se van a dar a futuro para acompañarnos. Y bueno, y seguimos en contacto por los medios que sea necesario. Chau, chau. Chao. Chao, gracias. Chao, Muchas gracias. gracias. Gracias, chau, chau. Chao, muchas gracias. Tenés que apagar la grabación, Lucía. Ahí apagó.